Hola, ¿cómo están? En este video vamos a definir lo que es la continuidad de una función en un punto. Entonces, una función f de x es continua en un punto x0 si se cumplen las siguientes condiciones. Primero, existe f de x0, es decir, que el punto x0 pertenece al dominio de la función. Segundo, existe el límite cuando x tiende a x0 de f de x, y eso vale algún valor L. Y tercero, y súper importante, es que el límite cuando x tiende a x0 de la función tiene que ser igual a la función evaluada en el punto. Es decir, que el límite coincide, ¿sí?, con el valor de la función en el punto x0. Por otro lado, decimos que f de x es continua en un intervalo abierto a b si es continua en cada punto x de dicho intervalo. Y también decimos que f de x es continua en un intervalo cerrado a b si es continua en el abierto que definimos antes y al final el límite cuando x tiende a A de f de x es igual a f de a y el límite cuando x tiende a b de f de x es igual a f de b. Hablemos un poco de las propiedades de las funciones continuas. Entonces, si k es una constante y f de x y g de x son dos funciones continuas en x0, entonces las funciones definidas acá abajo como k por f de x más g de x, f de x menos g de x, f de x por g de x y el cociente entre f de x y g de x con g de x distinto de 0 son todas funciones continuas. Pero antes de continuar, visualicemos distintos ejemplos de los tipos de discontinuidad que pueden tener las funciones. Entonces, miremos en el siguiente caso, miremos el punto A. ¿Sí? En este caso tenemos una función tal que el límite no existe, porque fíjense, por izquierda la función tiende a un valor en i y por derecha del punto C la función tiende a otro valor de i. Entonces en este caso el límite ni siquiera existe, por lo tanto no se cumple la primera condición que hemos definido para que la función sea continua. En el ejemplo 2, ¿sí?, tenemos una función tal que existe el límite, ¿sí?, fíjense que por izquierda y por derecha del punto C la imagen de la función tiende a un valor L, pero la función en el punto no está definida, ¿sí? Entonces no existe f de la función en el punto, no existe f del x0. En este caso no lo llamamos x0, sino que lo llamamos c. No existe f de c. ¿Sí? Este valor no existe. Como no existe, esta función no puede ser continua porque no se cumple el punto 2 de nuestra definición de continuidad. Vamos en este caso al ejemplo C. En este caso tenemos que la función en el punto vale un cierto valor para la imagen, pero el límite vale otra cosa distinta. O sea que en este caso no se cumple el punto 3. El valor de la función no coincide con el valor del límite. Bueno, finalmente tenemos un ejemplo similar al punto 1, donde tampoco existe el límite, por lo tanto, si no existe el límite, la función no puede ser continua. Todos estos ejemplos que vimos en cada uno de los casos A, B, C y D son de funciones que por distintas razones no son continuas. De manera que recordemos fuertemente cuáles son las condiciones para que la función sea continua en un punto. Entonces tiene que existir la función evaluada en ese punto, o sea, el x0 tiene que pertenecer al dominio. Tiene que existir el límite y por otro lado, el límite tiene que ser igual a la función del punto. O sea que el ítem 2 y el ítem 1 tienen que ser valores que coincidan, ¿sí? Ese es el punto 3. Sigamos con más propiedades sobre el límite. Entonces, hablemos de la regla de corrimiento del límite. Si f de x y g de x son funciones tales que el límite cuando x tiende a x0 de g de x es igual a L y f es continua en el valor de x que coincide con L, entonces la composición de funciones que llamamos f de g de x cuando le tomamos el límite con x tendiendo a x0 es lo mismo que tomar f del límite cuando x tiende a x0 de g de x y esto es lo mismo que hacer f de L, ¿sí? Entonces esto se llama regla del corrimiento del límite. Hablemos ahora sobre algo que se llaman discontinuidades evitables. Entonces, si f de x no existe, ¿sí?, o sea que quiere decir que la función en el punto no existe, el x0 quiere decir que no pertenece al dominio de la función, ¿sí?,
Pero si existe el límite cuando x tiende a x0 de f de x igual a L, se dice que la función f de x tiene una discontinuidad evitable en el punto x0. ¿Sí? Cuando este es el caso, ¿sí? Hagamos una observación. Esto permite redefinir una función f estrellita usando el límite, ¿sí?, que tiene la función cuando x tiende a x0, de manera tal que esta nueva función f estrellita será f de x para todos los x que sean distintos a x0 y L para los x que son iguales a x0. Esto se corresponde con el ejemplo B que habíamos visto anteriormente, donde fíjense, tenemos una función tal que en el punto C no está definida, ¿sí?, pero sí existe el límite. En este caso podríamos definir una nueva función estrellita, ¿sí?, tal que la función va a ser, ¿sí?, igual a la vieja si el x es distinto del C y el valor del límite, ¿sí?, que habrá que calcularlo o mirar gráficamente cuál es, si el x es igual al C. Este es el caso que tenemos de una discontinuidad evitable.